Buenos días para todos. Les cuento que en este primer video vamos a hablar sobre la literatura fantástica. Esto va a ser una serie de 2 videos. En el primero nos vamos a centrar en Julio Cortázar, un gran escritor latinoamericano, y la información que yo les voy a presentar, la parte teórica que les voy a presentar, parte de 2 textos. El primero se llama El sentimiento de lo fantástico. Ustedes tienen acceso a este texto. Y el segundo es un libro en el que se compilan las clases que Cortázar dio de literatura en la Universidad de Berkeley. Con eso, de alguna manera, tenemos varias ideas que nos van a permitir entender qué era la literatura fantástica para Cortázar, y nos va a dar unas bases pues muy claves para poder hacer los análisis de los cuentos que leamos. Para comenzar, vale la pena que hagamos referencia a ciertos términos que se relacionan con la literatura fantástica. Es decir, aquí ustedes están viendo unos términos y quisiera, digamos que puntualizar algunas cosas de estos términos. Lo inexplicable lo relacionamos con lo inverso a lo que vivimos en nuestra realidad. Lo extraordinario y lo sobrenatural, aquello que sale de los límites que vivimos y entendemos. Y por último, lo insólito, como aquello que ocurre de una manera extraña. Si ustedes se dan cuenta, aquí volvemos a referirnos tanto a la realidad como a la ficción. Entonces, en este sentido, lo que podemos ver es como tanto la realidad como la ficción son la base para que se dé la literatura fantástica. Entonces, para conectar con los 2 términos centrales, que son realidad y lo fantástico, es preciso tener claro que podemos hacer referencia a los mundos que se diferencian, pero también se conectan. Es decir, el mundo primario y el mundo secundario. El primario, digamos que hace referencia a la realidad que nosotros conocemos, a la realidad que nosotros vivimos, que nosotros experimentamos. Y el mundo secundario haría referencia a lo fantástico, a esa segunda realidad que se crea, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta que uno se nutre del otro, y por ello es que, es decir, en la medida en que uno se nutre del otro, es posible que se den diferentes perspectivas de comprender el mundo. Aquí les pongo esta información porque creo que hay algo que es muy importante que definamos y que tengamos muy claro, y es que la ficción no es la mentira. La ficción es otro tipo de realidad, esa realidad que se crea en ese mundo literario, en ese espacio del cuento, en ese espacio de la novela. No podemos referirnos a la ficción como algo que sea mentira. ¿Por qué? Y entonces acá es donde, cuando ustedes hacen los análisis literales, ¿de qué se van a dar cuenta? Para los personajes, su mundo real es ese mundo secundario, es decir, es ese mundo de ficción. Entonces, importantísimo que lo tengan en cuenta para no caer en el error de hablar de la ficción como una mentira. Listo, ahora sí vamos a definir las categorías de Cortázar que nos van a permitir entender y analizar los cuentos fantásticos. Entonces, recuerden que las categorías se las voy a presentar de 2 textos: El sentimiento de lo fantástico y las clases de literatura de Julio Cortázar que dictó en la Universidad de Berkeley. Lo primero, antes de empezar con las categorías, es, y me parece súper importante que entiendan por qué Cortázar llama lo fantástico como un sentimiento. Entonces, en ese sentido, voy a citarlo. Si ustedes quieren, pueden ir al texto que está en la carpeta de las lecturas de Plan Lector, y en el párrafo 4 van a ver lo que dice acá. Ese sentimiento de lo fantástico, como me gusta llamarlo, porque creo que es sobre todo un sentimiento e incluso un poco visceral, ese sentimiento me acompaña a mí desde el comienzo de mi vida, desde muy pequeño, mucho antes que comenzara a escribir.
Me negué a aceptar la realidad tal como pretendían imponérmela y explicármela mis padres y mis maestros. Yo vi siempre el mundo de una manera distinta. Sentí siempre que entre dos cosas que parecen perfectamente delimitadas y separadas, hay intersticios por los cuales, para mí, al menos, pasaba, se colaba un elemento que no podía explicarse con las leyes, que no podía explicarse con lógica, que no podía explicarse con la inteligencia razonante. Entonces, ahí es la primera explicación que él da de por qué lo fantástico es un sentimiento. Y la otra cita que les quiero leer es la siguiente. Él cuenta una historia de un libro que estaba leyendo y él dice, me quedé con el libro en la mano como si se me hundiera el mundo, porque no podía comprender que ese fuera un motivo para no leer la novela. Allí me di cuenta de lo que me sucedía. Desde muy niño, lo fantástico no era para mí lo que la gente considera fantástico. Para mí era una forma de la realidad que en determinadas circunstancias se podía manifestar a mí o a otros a través de un libro o un suceso, pero no era un escándalo de una realidad establecida. Entonces, ahí vemos cómo él ve lo fantástico como un sentimiento, como algo que realmente va a entrar en la realidad. Bueno, nuestra primera categoría es el paréntesis. Para la explicación del paréntesis voy a volver al texto del sentimiento de lo fantástico y les voy a leer lo que define él. Entonces, dice, hay como pequeños paréntesis en esa realidad y es por ahí donde una sensibilidad preparada a ese tipo de experiencias siente la presencia de algo diferente, siente, en otras palabras, lo que podemos llamar lo fantástico. Eso no es ninguna cosa excepcional. Para gente dotada de sensibilidad para lo fantástico, ese sentimiento, ese extrañamiento, de ahí a cada paso, vuelvo a decirlo, en cualquier momento, y consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizado, se ve bruscamente sacudido como conmovido por una especie de viento interior que los desplaza y que los hace cambiar. Entonces, cierro paréntesis. Hay como pequeños paréntesis, es decir, que se siente la presencia de algo extraño y es una realidad que vale la pena explorar. Imagínense que en la realidad se abre un paréntesis simbólico y esto le da paso a que suceda algo fantástico. En la lectura de cuentos veremos cómo algunos paréntesis se cierran mientras que otros quedan abiertos. Entonces, en ese caso podríamos decir cómo algunos cuentos, digamos que regresan a ese mundo primario y otros se quedan en ese mundo secundario. O sea, el paréntesis queda abierto, el mundo fantástico y el hecho fantástico queda como la nueva realidad. La siguiente categoría que vamos a trabajar es la excepción. Entonces, Cortázar, también en el texto El sentimiento de lo fantástico, en el párrafo número 6, dice lo siguiente, abro comillas. Un gran poeta francés de comienzos de este siglo, Alfred Jarry, el autor de tantas novelas y poemas muy hermosos, dijo una vez que lo que a él le interesaba verdaderamente no eran las leyes, sino las excepciones de las leyes. Cuando había una excepción, para él había una realidad misteriosa y fantástica que valía la pena explorar. Y toda su obra, toda su poesía, todo su trabajo interior estuvo siempre encaminado a buscar no las tres cosas legisladas por la lógica aristotélica, sino las excepciones por las cuales podía pasar, podía colarse lo misterioso, lo fantástico. Y todo eso no crean ustedes que tiene nada de sobrenatural, de mágico o de esotérico. Insisto en que, por el contrario, ese sentimiento es tan natural para algunas personas. En este caso, pienso en mí mismo o pienso en Jarry, a quien acabo de citar. Entonces, acá tenemos
la definición, y aquí básicamente lo que hay que entender es que se presentan nuevas leyes que digamos que se insertan dentro de ese mundo fantástico y que no obedecen a la realidad. En los cuentos lo que vemos son, digamos, esas nuevas leyes que se instauran en ese mundo fantástico, y sencillamente a partir de eso se lee y se entiende ese cuento. Para finalizar, tendremos en cuenta otras categorías y de hecho las pongo como otras categorías porque no siempre se podrán aplicar a los cuentos que leamos. Sin embargo, en ciertos cuentos, pues sí se pueden aplicar y por supuesto lo que van a hacer es enriquecer el análisis. Entonces, el primero que tenemos es el tiempo. Entonces, para ello les voy a citar de las clases de literatura de Cortázar digamos, la forma en la que él define el tiempo. Aquellos que piensan que mi noción del tiempo como posibilidad de desdoblarse y cambiar, estirarse o ser paralelo es solamente una fantasía de escritor, quisiera decirles que no es así. Entonces, aquí lo que básicamente Cortázar nos está diciendo es que en un cuento el tiempo transcurre, se desdobla, se estira, se acorta, y eso se puede convertir en un hecho fantástico. Entonces, por ejemplo, en una pequeña porción de tiempo, en un cuento pueden pasar una cantidad de eventos que corresponden a siglos. Ahí habría, digamos, el estiramiento del tiempo, la modificación del tiempo. La fatalidad y el destino sería la siguiente categoría, y para ello voy a citar nuevamente a Cortázar, en la que él explica que esa idea de fatalidad. El mecanismo es simple y a la vez ha tratado de ser absoluto. El lector de una novela entra en ella y sufre el destino que le corresponde como personaje. Entonces, ¿qué vemos acá? La fatalidad del destino básicamente se refiere a ese futuro que por fuerzas externas ya está organizado, conlleva la fatalidad, ¿sí? A una situación catastrófica, caótica, complicada, triste. Por último, tenemos el sueño como un espacio que permite que se den situaciones que no requieren de explicación, y esto lo tenemos que tener, lo vemos desde la misma idea del sueño, es decir, el sueño, sin entrar a explicaciones científicas, por supuesto, tiene su propia lógica. Si recuerdan ustedes, un sueño no tiene un orden que debe explicarse desde lo lógico, ni tiene una explicación de eventos, sin embargo se acepta tal como fue, ¿no? Entonces, para esto quisiera cerrar como la parte de la explicación de Cortázar, contándoles una anécdota que él narra en una de sus clases, con referencia a un cuento que nosotros leeremos que se llama Casa Tomada. Entonces, dice: uno de los cuentos que la crítica ha trabajado más, al que ha buscado infinidad de interpretaciones, es un pequeño cuento que se llama Casa Tomada, el primer cuento de mi primer libro de cuentos, resultado de una pesadilla que soñé una mañana de verano. Me acuerdo perfectamente de las circunstancias, y la pesadilla eran exactamente lo que luego fue el cuento, solo que en la pesadilla yo estaba solo, y en el cuento me desdoblé en una pareja de hermanos que viven en una casa en donde se produce un hecho de tipo fantástico. Recuerdo perfectamente el desarrollo de la pesadilla, que sigue exactamente el cuento, más bien viceversa, el cuento sigue exactamente la pesadilla. Me desperté bajo la sensación angustiosa del último minuto de la pesadilla, y recuerdo que, tal como estaba en pijama, salté de la cama a la máquina de escribir, y esa misma mañana escribí el cuento inmediatamente. El cuento contiene todavía la pesadilla, sus elementos directos. Hay simplemente el desdoblamiento de los personajes y los aportes de tipo intelectual, referencias de tipo culto, de literatura, la historia del momento, la descripción de la casa. Todo eso fue incorporado mientras escribía, pero la pesadilla sigue ahí presente. Los sueños han sido, pues, uno de los motores de mis cuentos fantásticos, y lo siguen siendo. Bueno, para finalizar esta presentación,
espero que hayan, digamos, entendido cuál es el sentido de cada una de las categorías, y cada una de las categorías pueden ser aplicadas a los cuentos. Digamos, cuál es la clave para poder aplicarlas. Primero, entender cuál es el hecho fantástico del cuento, y a partir de eso tomar la categoría y decir de qué manera se presenta. Esto los lleva a hacer un análisis literal que sea, digamos, que sea mucho más, que esté mucho más enriquecido, y que no sea sencillamente una repetición del cuento dice esto y lo otro, sino que lleve ya a un nivel donde ustedes se están conectando con una parte teórica. Dejamos este video acá y nos veremos en el próximo, donde tendremos nuestro siguiente referente teórico.